Hoy os hablaré de la publicidad durante la transición, pero antes de nada retrocedamos un poco en el tiempo. La publicidad del franquismo se había utilizado no para vender productos, sino para vender al régimen y a sus principios. Nos encontramos anuncios en los que se puede apreciar perfectamente la censura y la presencia de la propaganda social. Por supuesto, la segregación de la mujer en el trabajo y su confinamiento en el hogar, así como las campañas pronatalistas y machistas, no podían faltar. Vamos a comparar la publicidad de los años 70, 80 y 90. Para ello, además de las características principales de cada época, compararé la evolución de anuncios de tres sectores: limpieza, tecnología y campañas sociales o gubernamentales. Los años 70 son años de transición y no solo en el escenario político español. Esta década también vive una transformación social, cultural y económica, que se plasma en los anuncios de la época. Nuestro país llega a un periodo de contradicciones, sobre todo en el trato de la mujer. Además, comenzará a aparecer una estética con rasgos hippies y piezas más descaradas. Varias marcas departamentales nacen en esta década. También surge la televisión a color y a partir de aquí las marcas explotan ese atributo. Al principio de la década, algunas seguían empleando dibujos animados en sus comerciales y un toque idealista en sus discursos. Aparecerán también conceptos de magia muy futuristas o con varias comparaciones hacia el pasado. Como he mencionado antes, se llega a un periodo de contradicciones en el trato de la mujer. Los argumentos machistas y de alta sociedad seguían siendo muy marcados, pero con rapidez fueron cambiando. Este, por ejemplo, no será el caso del Cognac Soberano, cuyo eslogan era "es cosa de hombres". En los años 70 comienza algo que España llevaba mucho tiempo sin ver: las campañas políticas. En el anuncio de Colón de los años 70 cabe destacar la permanencia de tintes machistas, ya que se seguía atribuyendo a la mujer el rol de ama de casa, pero sí que se la comenzaba a incluir en la vida laboral. El anuncio de SEAT invita al modernismo. Y por último, las campañas políticas. En este caso he escogido la de PSOE. Como podemos ver, son bastante directas y hacían mucho uso de la imagen. En aquella época había mucha gente que todavía no sabía nada de política, sobre todo en el ámbito rural, por lo que votaban en función de cuál les pareciera más guapo. Y Felipe González se conocía por tener mucho éxito entre las mujeres. En el caso de UCD, para la campaña política utilizaron la frase de "votar centro es votar Suárez", porque la gente estaba muy contenta con lo que Suárez había hecho por España y se aprovecharon de ello. Los años 80 serán los años de oro de la publicidad española. Durante esos años nos convertimos en una auténtica potencia mundial de la publicidad, lo que continuó aproximadamente hasta el año 2000. Los 80 nos trajeron muchas marcas y muchos anuncios, porque no solo empezamos a traer muchos más productos de fuera de nuestras fronteras, sino porque muchas agencias de publicidad internacionales se instalaron en nuestro país. En España se vivió un boom de creatividad en lo que a anuncios de televisión se refiere. España llega a la cima de la creatividad publicitaria en 1989 con un anuncio contra el abandono animal que consiguió el primer Grand Prix de Cannes para España. Además, esta década fue el pistoletazo de salida para un sector que hasta ahora apenas existía en España, y mucho menos a nivel usuario: la tecnología de consumo. Televisores, vídeos, videocámaras, Spectrums, Walkmans. Esta categoría hablaba del futuro con mensajes que ahora están totalmente obsoletos. Su intención era explicar para qué servían esos nuevos aparatos y simplificar el mensaje para quitar el miedo a los consumidores. En cuanto a las campañas sociales, encontramos la del Ministerio de Sanidad y Consumo para luchar contra el SIDA, un claro ejemplo de que en los años 80 España comenzaba a dejar atrás un periodo de cierre para abrirse al mundo. En el anuncio de Colón de los años 80 se apela directamente a la calidad del producto y al esfuerzo que éste ha supuesto. Esto lo hacen enseñando en el anuncio a personas vestidas con el uniforme de la empresa, un sistema muy similar al que, por ejemplo, utiliza Balay actualmente. Además, con el eslogan "busque, compare y si encuentra algo mejor, compre", se retaba directamente al consumidor. El anuncio de SEAT ya incluye información más técnica para impresionar. Además, durante esta época se crearon algunos eslogans que siguieron vigentes muchos años, e incluso en la actualidad se mantienen. Este es el caso de leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. Además, en este anuncio podemos ver también los tintes machistas que aún permanecían en la sociedad. Los años 90 y los años de principio del siglo XXI se han caracterizado por ser la era de las nuevas tecnologías e Internet. En este periodo de tiempo se ha producido una gran saturación de la publicidad en los diversos medios de comunicación. Debido a este colapso, las agencias de publicidad se tienen que buscar la vida para promocionar sus productos de maneras diferentes y así captar la atención del público. La publicidad en las páginas web cada vez es más frecuente, ya que Internet es el medio masivo por excelencia que está arrasando.
En estos momentos ya no le dan importancia a convencer directamente al consumidor, sino que lo hacen de forma indirecta, con metáforas. Se sirven de colores llamativos, de personajes o situaciones fantásticas, de música actual y moderna. El sentimentalismo va a predominar en la mayor parte de los anuncios. Se trata de anunciar algo de tal manera que emocione mucho al consumidor, que le llegue y así le convenza antes. En el anuncio de Ten se incluía a un simpático mayordomo que instantáneamente caía bien a todo el mundo. Además, introdujo la famosa frase que hoy en día dicen todas las abuelas: el algodón no engaña. En el anuncio de SEAT podemos apreciar perfectamente esa situación semifantástica que da una imagen de poder y de futuro al coche. Por último, en campañas sociales destacan los anuncios de la Dirección General de Tráfico. Este, por ejemplo, es el último fotograma de uno de sus anuncios, emitido en 1995, en el que se contaba una trágica historia. El anuncio está cargado de dramatismo para así concienciar al conductor, y no difiere mucho de los anuncios de la DGT que podemos ver hoy en día. Para resumir, los 70 estarán caracterizados por mensajes más enfocados al ocio y al bienestar. En los 80, la publicidad se convertirá en un instrumento capaz de generar y cambiar comportamientos, y además empezarán a verse las primeras campañas institucionales. De los 90 hasta la actualidad, la publicidad pierde completamente su carácter local y las campañas se diseñan para llegar a públicos mucho más amplios. Aquí he incluido 3 anuncios que he ido mencionando a lo largo de la presentación, uno de cada época. En los 70 todavía no mucha gente tenía televisión y predominaban los carteles publicitarios. Sin embargo, a lo largo de los 80 y los 90 la televisión va a ir aumentando y los carteles publicitarios tendrán un papel meramente secundario. Muchas gracias.